¿Qué historia te contó un amigo que no podías creer? De vuelta en la escuela primaria. Un amigo gordito le dijo a nuestro grupo que podía hacer una voltereta hacia atrás en su trampolín. Por supuesto, nadie le creyó, ya que era uno de los tipos menos atléticos de la escuela, o eso parecía. Fuimos a su casa después de la escuela y ese hombre anotó 6 seguidos antes de saltar del trampolín y torcerse el tobillo. Pasó de 0 a 100 a 0 muy rápido. En la escuela secundaria había un compañero al que apodábamos cara de cicatriz debido a las marcas visibles que tenía en su rostro. Una vez, en una fiesta, había tomado un poco de más y decidió intentar un salto mortal en una cama elástica, pero terminó cayendo de cara en los resortes. Fue un momento memorable que dejó a todos asombrados y preocupado por su seguridad. En una fiesta en 2008 o 2009, un tipo cualquiera que aparentemente tenía un primo que trabajaba en Hollywood me dijo que conocía muchos secretos de las celebridades. Realmente no le creí y le pregunté, ¿cómo qué? Y me dijo que el matrimonio de Tom Cruise y Katie Holmes era una farsa y que tenían un contrato para permanecer casados durante 5 años. Pensé que era una tontería total y que él solo quería atención en la fiesta, pero luego se divorciaron después de 5,5 años y llegaron a un acuerdo solo unos días después de la presentación. Me preguntaba si había algo en lo que dijo. Lee el libro de una actriz famosa de una serie cómica sobre la cienciología. En él, se exploran los aspectos sorprendentes del comportamiento de una estrella de cine y los contratos matrimoniales que lleva a cabo. Es un contenido realmente asombroso. Mi bisabuelo estuvo en la Armada Británica en la Segunda Guerra Mundial. Una bomba lanzada por los alemanes aterrizó en su barco pero no detonó, así que mi abuelo y su amigo corrieron hacia ella y la arrojaron fuera del barco, donde explotó bajo el agua. Pensaron que iban a morir de todos modos si explotaba, así que ¿por qué no intentar salvar a tantos como fuera posible en el proceso? Esta historia continuó durante años y nadie le creía, todos se reían y pensaban que era solo la historia exagerada de un héroe de guerra, hasta que un día sacó sus medallas de guerra y una carta de su capitán indicando lo que había hecho. Para los hombres en ese barco ese día. Nadie volvió a dudar de sus historias. Lo extraño mucho. Editar, sirvió el HMS Rapid para cualquier persona interesada. ¡Qué gran figura! Además, la mayoría de las veces dudaste de él porque se trataba de una historia sobre la falla de la ingeniería alemana, lo cual resulta incomprensible, estoy seguro. Que su papá tenía 40 guitarras. Esto fue cuando yo estaba en la secundaria y todos estaban juntando dinero para formar una banda. Lo llamaron tonterías, fui a su casa después de la escuela y santa mierda. Y así fue como acabé tocando el bajo en una banda de mierda del instituto. El baterista conocía todas las canciones de Korn pero no mucho más. El guitarrista conocía el Hotel California pero no mucho más. Y conocía la línea de bajo de la versión Cake de Sobreviviré. Sí, esto no pasó el verano pasado. ¿En serio hay una versión de I Will Survive the Cake? ¿Por qué nunca lo supe? Ah, claro, muchas personas se han preguntado cómo podía conocer a Cake y no esta canción. Bueno, ese álbum salió hace 23 años y yo tenía 6. Lamento no haber tenido un gusto musical más variado en ese entonces. El 11 de septiembre, un compañero de trabajo me dijo que un avión acababa de estrellarse contra el World Trade Center. Le dije que de ninguna manera, dijo que lo acababa de escuchar en la radio. Todavía no lo creía. Encendieron la televisión y vi el edificio en llamas y el segundo avión impactó. Antes de eso pensé que era demasiado loco. Día triste. En aquel momento, una situación inusual se presentó en la escuela secundaria. Un compañero, conocido por sus exageraciones, llegó diciendo que había ocurrido un importante ataque terrorista. No le dimos importancia en un primer momento. Sin embargo, al llegar a la escuela, nos dimos cuenta de que era el tema de conversación entre todos, llenando el ambiente de preocupación y confusión. La jornada quedó marcada por esa inquietante noticia. A uno de mis amigos siempre le gustó exagerar. Una vez me dijo que acababa de ganar como $10.000 con una acción de 1 centavo. Lo descarté como una tontería hasta que al día siguiente apareció con un bote usado, vivíamos cerca de algunos lagos, así que fue un verano divertido. A veces, los amigos tienen historias raras. Mi amigo solía hablar de inversiones y, un día, apareció con un bote usado. Dijo que había ganado $10K con una acción de 1 centavo. Al principio no le creí, pero al verlo con el bote, pensé que tal vez había algo de verdad. Ese verano fue divertido en los lagos, aunque me sigo preguntando de dónde sacó el dinero. Una vez unos amigos y yo estábamos en el cine.
Bueno, uno de mis amigos fue al baño y cuando regresó nos dijo que las chicas supercalientes solo le preguntaron por su Instagram. Nosotros, que no éramos el grupo de chicos más guapos, no le creímos. Mucho después de que terminó la película y fuimos a comer algo, consiguió que 3 chicas le pidieran seguirlo en Instagram. Desde ese día se cree modelo. Eso suena gracioso. A veces, las cosas más inesperadas pasan. Recuerdo que un amigo también decía que una chica le dio su número, pero nadie le creía. Al final, siempre hay alguien que sorprende al grupo. No sé si realmente se lo cree, pero a veces esas pequeñas victorias son lo que necesitamos para sentirnos bien. Cuando nos conocimos en la escuela secundaria, mi esposo me dijo que dormía en un armario debajo de las escaleras de su sótano. Pensé que estaba exagerando hasta que fuimos y vimos su dormitorio, completo con su nombre en la puerta del armario. Es curioso cómo a veces las primeras impresiones pueden ser engañosas. Recuerdo que una vez un amigo me contó que dormía en un armario. Al principio pensé que era una broma, hasta que fui a su casa y vi su habitación con su nombre en la puerta. Era raro, pero al final, eso lo hacía más interesante. A veces, tenemos que ver para creer. Entonces, mi amigo con el que trabajo siempre parecía decir pequeñas mentiras piadosas. Es mitad filipino, mitad inglés y, en su cumpleaños el año pasado, dijo que recibió una tarjeta en el trabajo de un tipo llamado Wolfie, que literalmente entró corriendo, dejó la tarjeta y salió corriendo. No lo creí hasta que volvió a suceder este año, hace un par de semanas, después de ver las imágenes de CCTV. La tarjeta decía, querido chico chino que trabaja aquí, feliz cumpleaños Wolfie, eso fue todo. Nadie sabía quién era Wolfie, ni cómo conocía a mi amigo ni su cumpleaños. También dejó una en Navidad y este tipo, Wolfie, entra corriendo con la capucha puesta, deja caer la tarjeta en la recepción y sale corriendo. Súper raro. Apuesto a que es alguien cercano. O bien está al tanto de que lo están haciendo y es parte de su dinámica, o no tiene idea de que eso ocurre y es una broma prolongada. Una vez pasé por una ruptura y me volví un poco loco. Saqué todo mi dinero del banco, compré suficientes provisiones para un buen rato y desaparecí en las montañas de Georgia. Cuando llegó el segundo año de universidad, cambié de la carrera de psicología a la de biología porque había vivido allí durante 2 meses. Nadie me creyó hasta que mi padre visitó mi dormitorio y me agradeció por toda la carne de venado que le había dado cuando regresé. Eso suena como una experiencia intensa. A veces las rupturas nos llevan a tomar decisiones inesperadas. Vivir en las montañas debe haber sido una forma extraña de reconectar contigo mismo. La gente a menudo no entiende esas cosas hasta que las experimentan. El cambio de carrera tiene sentido después de algo así. Es curioso cómo la vida puede cambiar en un instante, y lo que aprendemos de ello puede ser valioso. Mi compañero de casa de la universidad salió de su habitación como si hubiera pasado por el timbre temprano una mañana después de mudarnos a un nuevo lugar. Me dijo que había caminado sonámbulo, que se despertó con un arma en la cara a las 3 de la madrugada, corrió en la dirección equivocada y terminó casi en Walmart, 2,6 millas según Google Maps, antes de que un tipo saliera de su casa y llamó a su cuñado oficial de policía. El policía condujo hasta su casa. No creía que hubiera llegado tan lejos, pero más tarde conduje hasta Walmart y vi una casa que era la descripción exacta que me había dado mi compañero de cuarto. Luego, a lo largo del día, tanto el policía como el propietario vinieron a ver cómo estaba. Tiene antecedentes de sonambulismo, pero no de 2 millas. Durante el entrenamiento básico, había un compañero que sonámbulo se salió por una ventana. Todos buscamos por el lugar, inquietos. Finalmente, regresó después de despertar en un lote de iglesia que estaba más de 1 milla lejos. Esta curiosa situación ocurrió en 2 ocasiones antes de que él finalizara su servicio. Trabajé con un chico que contaba historias locas sobre su novio súper sexy, su tío rico que vivía en Texas y sus frecuentes viajes para ver a su equipo de fútbol favorito. Siempre complací un poco al chico, pensé que trabajábamos como cajero en una cadena de supermercados de mierda y que él no tenía nada mejor que hacer en el trabajo que fantasear con una vida mejor. Hasta que llegó fuera de turno con dicho novio súper sexy y me mostró selfies. Tomaron del partido de fútbol profesional al que habían asistido una semana antes. El tipo realmente estaba viviendo la mejor edición de su vida, gracias por el extraño plateado. Un cliente afirmaba ser el compañero de una abogada de renombre en la ciudad. Creía que estaba bromeando, pero la situación cambió cuando llegó con la tarjeta de crédito de la abogada. Tenía un amigo de la escuela secundaria / universidad que normalmente era un buen tipo pero tenía problemas de ira cuando bebía, llámalo Julius. Su novia lo engañó y lo dejó por uno de sus otros amigos muy cercanos, llámelo Mark.
Un par de semanas después, Julius estaba en una fiesta. Se emborrachó y se fue. El auto de Mark estaba estacionado a unas cuadras de esa fiesta y fue encontrado destrozado y asaltado. Julius jura de arriba abajo que no lo hizo. Le dije que le creía, pero estaba muy escéptico. Simplemente parecía algo que haría cuando estaba borracho y fue una gran coincidencia. La policía habla con él un par de veces y Julius está en proceso de conseguir un abogado. Llega el próximo fin de semana y hay varios autos más vandalizados /diagonal robados en el mismo vecindario y captaron al tipo en vídeo haciéndolo. Definitivamente no Julio. Sinceramente, no podía creer que no lo hubiera hecho, pero estaba diciendo la verdad. Es una situación complicada. Tengo un amigo que también tenía problemas de ir al beber y una vez se fue a una fiesta tras una ruptura. Al final, acabaron vandalizando coches y aunque al principio sospechaban de él, resultó que estaba en lo correcto. A veces, la gente puede ser juzgada de forma injusta. Es fácil dudar cuando uno tiene antecedentes, pero al final la verdad siempre sale a la luz. Mi exnovio era mitad chino y me dijo que sus abuelos chinos tenían pollos completamente negros con carne negra. Le mostré Stardew Valley y se lo recordó, y pensé que no, seguramente no. Pero lo investigué y sí, existen madres cloqueantes completamente negras. Por supuesto. Tienen un aspecto bastante peculiar. Si te interesa, puedes realizar una búsqueda de imágenes en Google sobre aves de gran tamaño y de plumaje oscuro. Que su tío trabajaba para Big Tech Company y tenía acceso a la última tecnología. Pensé que estaba intimidando hasta que fui a su casa y su tío estaba allí mostrando la última consola meses antes de que saliera al mercado. Eso suena interesante. Tenía un amigo que siempre decía que su tío tenía el último gadget. Pensé que solo estaba bromeando, hasta que un día lo visité. Su tío estaba allí con una consola nueva, meses antes de que saliera al mercado. Fue raro verlo jugar en algo que nadie más tenía. Desde entonces empecé a creerle más. Al revés. Estaba en un barco alquilado pescando, y en el camino de regreso, finalmente conseguí servicio celular y decidí consultar las noticias. Prince había muerto, les dije a mis amigos en el barco que estaban bastante borrachos y uno de ellos simplemente no me creyó. Incluso me apostó $100 a que Prince todavía estaría vivo cuando llegáramos a atracar. No aceptaría su dinero debido a su estado. Mi favorito fue cuando finalmente leyó la noticia por sí mismo y dijo solemnemente, pero era tan pequeño. Eso me recuerda a una vez en un viaje también. Estábamos en la playa, y alguien trató de convencernos de que un famoso estaba haciendo un show cerca. Algunos no le creían y empezaron a apostar. Al final, resultó ser cierto. Todos estuvimos en shock, y uno de mis amigos estaba seguro de que no era verdad hasta que vio una publicación. Fue un buen momento, al final reímos de eso. Hace años, 1988, contrataron a un chico nuevo en mi trabajo. A los pocos días está hablando todo tipo de tonterías. Una de las historias más grandes que contó fue que su hermana había salido con Al Rose. Dijo que Ash venía todo el tiempo y veía películas con su familia y simplemente pasaba el rato. Lo llamé y me dijo que traería fotos al día siguiente. Llega el día siguiente y dice que no pudo encontrarlos. Por supuesto, pensamos, seguro que no puedes encontrarlos. 4 días después trae como 100 fotos de él mismo con Ash y el resto de su familia. Nunca dudamos del chico sobre nada más jajaja. Nos hicimos amigos más tarde, así que pensé que eso contaría persona encogiéndose de hombros. Años atrás, en 1988, un nuevo chico llegó a trabajar. Hablaba mucho y contaba historias locas. Dijo que su hermana había salido con Axl Rose y que él lo conocía bien. Le pedí pruebas y prometió traer fotos. Al día siguiente, no pudo encontrarlas. 4 días después, aparece con un montón de fotos de él y Axl. Nadie podía creerlo y, curiosamente, resultó ser un buen amigo después. Mi hermano una vez afirmó que su amigo era uno de los primos de un miembro de la banda de Sum 41. No le creí hasta que vi una entrevista con otra de las hermanas de los miembros de la banda en MTV a quien reconocí como una de nuestras vecinas. Resulta que solían practicar en un garaje frente a nosotros. Es curioso cómo a veces la vida nos sorprende. Un día, mi hermano dijo que su amigo era primo de un miembro de Sum 41 y yo no le creí. Luego vi una entrevista en MTV y reconocí a la hermana de otro de los chicos de la banda. Resulta que solían ensayar en un garaje justo enfrente de nuestra casa. A veces, la conexión con la gente es más cercana de lo que pensamos.
Un amigo me dijo que iba a Cedar Point por un fin de semana, terminó ausente por unos meses, cuando regresa, casualmente me dice que lo atropelló un camión en el campamento donde se hospedaban. Eso suena intenso. Tu amigo se fue a Cedar Point solo por un fin de semana y terminó desaparecido por meses. Pero lo que más sorprende es que, al volver, te cuenta que fue atropellado por un camión en el camping. Debe haber sido una experiencia bastante dura. A veces la vida da giros inesperados. Tenía un amigo en la escuela secundaria que les decía a todos que su padre trabajaba para una gran empresa de tecnología y que consiguió teléfonos mucho antes que los demás. Era Samsung o Apple, lo olvidé. A nadie realmente le importó hasta que entró en YouTube para revisar dicho teléfono y consiguió que despidieran a su padre de la empresa. Me hace pensar en esa sesión de preguntas y respuestas que tuvo lugar hace un tiempo con un recién contratado de una empresa de tecnología, quien fue despedido al final. La situación fue muy inusual y generó un gran revuelo, ya que la persona compartió detalles interesantes sobre su experiencia en el trabajo, solo para que luego se viera envuelto en controversia que terminó en su salida. Cuando era niño en la escuela, tenía que vestir ropa formal, más o menos, para asistir a una ceremonia de entrega de premios de fin de año. El problema era que se le había quedado pequeño su único par de zapatos decentes y sus padres eran demasiado pobres, o simplemente reacios, para comprar un par nuevo cuando probablemente se le acabarían los zapatos antes de que comenzara el nuevo año escolar en septiembre. Los únicos zapatos negros elegantes que le quedaban eran los zapatos de claqué de su padre, por lo que tuvo que abrirse camino desde su asiento, a través del auditorio y hasta el escenario para recibir su premio. Siempre dudé un poquito de esta historia hasta que mi amigo se mudó y me dejó todos sus libros. Encontré una vieja publicación anual de Peanuts que su madre le había dedicado a su pequeño Fred Astaire, en reconocimiento a su buen comportamiento. Se lo mostró más tarde y él confirmó que lo había comprado como soborno por usar zapatos de claqué. Era un momento curioso. Mi amigo tuvo que usar los zapatos de claqué de su papá para una ceremonia. No tenía zapatos que le quedaran, así que se puso eso y caminó hasta el escenario. Al principio, no le creí cuando lo contó, pero luego encontré un libro de Peanuts en el que su mamá le dedicó unas palabras. Confirmó que era un regalo por su buena conducta por usar los zapatos. Es un metalero tatuado que afirmó haber crecido en una comuna hippie en el norte de Cali con Timothy Leary y Winona Ryder. Llamé tonterías. Un día en el trabajo me llamaron al piso. Pensé que era un entrevistado potencial, pero fue solo Winona quien me llamó la atención por decirle tonterías a Mike. Fue uno de los momentos más vergonzosos y sorprendentes de mi vida. Me acuerdo de un amigo que siempre contaba historias locas. Un día, en una fiesta, afirmó que había conocido a una banda famosa en un backstage. Nadie le creyó, pero, de repente, uno de los miembros llegó y confirmó su historia. Fue un momento raro, todos quedamos en shock. A veces lo que parece imposible puede ser real. Mi amiga de la escuela secundaria dijo que apareció en la portada de un álbum de Smashing Pumpkins cuando era pequeña. No le creí, pero ella era la viva imagen de la chica de la izquierda, con alas, en la portada de Siamese Dream, así que supuse que solo dijo eso para ser genial /diagonal porque las cosas eran infinitamente más difíciles de probar /diagonal desmentir. Antes de que tuviéramos Google. ¿Conocí a sus padres después? Ellos lo confirmaron. Eso es bastante curioso. A veces, la gente dice cosas solo para impresionar. Pero cuando los padres lo confirman, cambia todo. Me imagino que a tus amigos les debe haber sorprendido. Ver a alguien que tiene una historia tan interesante y que realmente era esa chica de la portada. Esas cosas hacen que la vida en la escuela sea más entretenida, ¿no? Hace años, dos de mis amigos me hablaron de esta serie web llamada Laserfart. Explicaron la premisa, algo así como que un tipo recibe un poco de radiación y de repente es un superhéroe que lucha contra el crimen y se tira pedos con láser, y Jack Black aparece en él como un supervillano. Seguro. Me sorprendí bastante cuando resultó que era real. Todavía es una broma entre nosotros que el programa no existe. No puedo creer que existiera algo llamado Laserfart. Mis amigos me contaron de eso y pensé que era una broma. Pero resultó ser real y ahora es un chiste habitual entre nosotros. A veces, la vida te sorprende con cosas raras. La idea de un superhéroe que lanza rayos con flatulencias es tan absurda que no sé si reír o llorar. Sin duda, es algo que no olvidaremos. Un amigo mío solía contar historias sobre su pasado que parecían demasiado exageradas para ser verdad, así que realmente no le creí.
Hasta que una vez nos encontramos tomando un café con una vieja amiga suya a la que no había visto en 10 años y ella me dijo, ¿recuerdas cuando tú solo noqueaste a toda esa pandilla de motociclistas? Y mi amigo respondió, pero yo noqueé solo a los unos más altos que yo y ella respondió, pero todos eran más altos que tú. Debí parecerme al meme de Pikachu. Me pasó algo parecido con un amigo que siempre contaba historias extrañas de su juventud. Nunca le creí hasta que un día nos encontramos con un viejo conocido y empezó a contar una anécdota. El tipo hablaba de cómo supuestamente había vencido a varios jugadores de fútbol. Cuando le pregunté, se rió y dijo que solo lo hacía en los videojuegos. Fue un momento raro, pero ahora me lo creo todo. Estaba trabajando en Starbucks en Los Ángeles y estaba en la trastienda lavando platos. Faltaban unos 15 minutos para el cierre. Mi amiga y compañera de trabajo asoma la cabeza por la esquina y dice, ¿puedes venir a llamar a Han Solo? Ya cerré mi caja registradora. No supe a qué se refería hasta que salí al frente y vi a Harrison Ford parado frente a mi caja registradora. Yo era un gran nerd de Star Wars en ese momento. No puedo creer que hayas tenido esa experiencia. Estar en la parte de atrás y luego ver a Harrison Ford debe haber sido raro. No creo que muchos tengan la oportunidad de hacer eso. Al final, ver a alguien de una película que amas en la vida real es algo que no se olvida. Es curioso cómo a veces la vida te sorprende con cosas así. Había un niño que conocimos en la escuela secundaria y luego en la secundaria. Tenía fama de mentir, hacer un poco de trampa y decir cosas que pensaba que llamarían la atención. Un día, me dijo entre clases que el día anterior a los jugadores de la Alianza les había ido tan mal en los campos de batalla, Vanilla Guau, que los maestros de batalla en IF habían comenzado a arremeter y matar a jugadores amigos. Básicamente le dije, vamos hombre, eso no pasó. Mucho más tarde supe que era algo que rara vez podía suceder. Esa fue una situación curiosa. El chico siempre buscaba llamar la atención y, a veces, decía cosas tan exageradas que era difícil creerle. Recuerdo que le respondí de manera escéptica, pero al final resultó que había algo de verdad en su historia. A veces es bueno dudar, pero también hay que estar abiertos a la posibilidad de que lo improbable pueda ocurrir. Literalmente, mi esposo me contó esta historia anoche y pensé completamente que era una tontería. Resulta que es verdad. Hemos estado casados 18 años, así que no puedo entender cómo nunca lo había escuchado antes. Su increíble tía falleció ayer por la mañana después de una larga enfermedad. Le estábamos contando a nuestro hijo historias sobre ella, tal vez hace más de 20 años, la tía y el tío hicieron que algunos amigos vinieran a la ciudad desde el extranjero. Creo que eran algún tipo de europeo, y la tía y el tío vivían en Manitoba. La tía decide que todos deberían ir a la pista de patinaje. Algo divertido. Nadie, ni siquiera mis tíos, había patinado jamás. ¿Puedes creer que en cuestión de minutos ninguno de los invitados, ni ambos invitados, se rompieron la cadera? Cada uno se rompió la cadera. Uno de ellos cayó y mientras el otro venía a atender, él también cayó. Entonces ambos terminaron en un hospital en Canadá, cada uno con una fractura de cadera. Me dijeron que estuvieron aquí bastante tiempo antes de que se les permitiera volar, debido a la sesión. Es curioso cómo a veces la vida te sorprende con historias inesperadas. A veces, las cosas que parecen poco probables pueden ser ciertas. Esa situación en la pista de patinaje es bastante increíble y al mismo tiempo muestra cómo algo divertido puede volverse complicado rápidamente. 18 años de matrimonio y de repente descubres algo nuevo sobre la familia. La vida tiene sus giros extraños. Un amigo me dijo que es amigo de Drake y que es parte de su equipo y lo ayuda con la música. En este punto, Obo aún no estaba completamente establecido y él me contaba cómo están creando un nombre para el grupo o algo así. Pensé que era una tontería total hasta que vi su cartelera de premios con su nombre además de fotografías de él con Drake en varios sitios de celebridades. Es interesante cómo a veces no crees a tus amigos cuando cuentan cosas sorprendentes. Tenía un amigo que decía que era parte del equipo de Drake y que lo ayudaba con la música. Al principio, pensé que estaba exagerando. Luego vi los premios y las fotos con Drake en internet. Me quedó claro que a veces la gente tiene conexiones que no imaginas. Un amigo mentiroso compulsivo de segundo grado me dijo que Mace Windu iba a tener un sable de luz morado en Attack of the Clones. Que Batasit, todo el mundo sabe que los sables de luz solo son azules, verdes o rojos. En segundo grado, un amigo muy mentiroso me dijo que Mace Windu tendría un sable de luz morado en el ataque de los clones. Pensé que era ridículo, todos saben que los sables de luz son solo azul, verde o rojo. Al final, resultó que tenía razón.
Es curioso cómo algunas cosas cambian y la gente puede sorprenderte. Pero en ese momento, solo me reí de su historia. Un amigo de HS me dijo que lo suspendieron por reubicar datos de la escuela. Afirmó que se conectó a la computadora de un administrador y envió datos escolares, sin idea de que, a otro distrito escolar. Que me condenen si su formulario de suspensión no decía motivo, reubicación de datos escolares. Eso suena bastante loco. Recuerdo que en la escuela siempre había rumores sobre cosas así. A veces la gente se cree muy astuta. La verdad es que el sistema de seguridad de las escuelas no es tan bueno y pueden pasar cosas raras. No sé si suena como una buena idea, pero la suspensión es algo serio. Al final, todo quedó en un chisme, y él tuvo que lidiar con las consecuencias. No estoy seguro de si esto cuenta, pero mi novia nunca había oído hablar de Narvals en ese momento y estaba convencida de que los vídeos de YouTube que le puse eran una especie de farsa, hasta que tomamos ciencias marinas juntos en la universidad y el profesor tenía una lección preparada específicamente sobre ellos. Eso es gracioso. A veces, la gente se sorprende con cosas que parecen obvias. Recuerdo que un amigo pensaba que los canguros eran solo un mito hasta que los vimos en un documental. Fue un momento raro, pero también divertido. Me gusta cómo las clases pueden cambiar nuestra perspectiva sobre el mundo. Al final, siempre hay algo nuevo por aprender. Mi amigo tenía varias historias locas sobre su papá que al principio parecían demasiado fantásticas. Aquí hay un par de ellos. Fue derribado en Vietnam y quedó ciego debido a ello. Recuperó la vista, pero no lo suficiente como para volar de nuevo. Compró una barcaza con congelador y pasó un mes llenándola con huevos de erizo en Alaska. Lo remolcó a Seattle, donde la mafia rusa, creo que eso es lo que me dijo, destruyó el congelador en medio de la noche porque había invadido su territorio de mariscos. Todo quedó arruinado. Fue buzo de rescate en cuevas en Texas y recuperó decenas de cadáveres. Individualmente, estas historias no son demasiado descabelladas, pero había tantas que comencé a preguntarme. Visité la casa de su padre y, efectivamente, había pruebas de todo esto, incluidas fotografías y recortes de periódicos. Es interesante lo que cuentas de tu amigo y su padre. Las historias de su vida parecen sacadas de una película. Lo de la guerra, el negocio del erizo y ser buzo de rescate son experiencias únicas. A veces, la realidad supera la ficción. Y cuando hay pruebas, como fotos y recortes, se siente más real. Es una vida llena de aventuras y desafíos, definitivamente. Tengo un amigo que es esencialmente esto en pocas palabras. Dice tantas cosas escandalosas, afirma haber conocido a tanta gente loca y haber terminado de fiesta toda la noche con fulano de tal, pero no es más que un tipo mayor un poco borracho en nuestro bar en Portland, Oregón. Una noche estaba hablando de hacer algún tipo de evento a gran escala con Versace, quien quería hacer algún tipo de imagen punk y contrató a este tipo. Yo digo, está bien, hijo de puta, eso se puede buscar fácilmente en Google, y he aquí, ahí está sonriendo con Versace. Luego procede a sacar su teléfono y muestra fotos antiguas que esencialmente verifican todas estas historias locas. Todavía tengo clientes que dirán está lleno de mierda, ¿verdad? Siempre diré que si X dice que fue parte de un equipo exploratorio de la NASA, busca en Google su nombre y su espacio, y estoy seguro de que encontrarás fotos. Conozco a alguien así. Tiene esas historias locas de fiestas y gente famosa, pero es solo un tipo mayor en un bar. Una vez, decía que había trabajado con Versace en algo de imagen punk. Yo pensé que era una broma, pero buscándolo, ahí estaba. Mostró fotos suyas con él. La gente siempre pregunta si es verdad, y yo solo digo que si dice que estuvo en la NASA, pues que busquen su nombre. No un amigo sino mi papá. Cuando era niño, una vez me contó cómo, cuando era joven, una vez fue arrojado a través del parabrisas de un automóvil mientras conducía una motocicleta en su juventud. Por supuesto que resultó herido, etcétera, etcétera. Pero no pude ver ninguna prueba de su historia, así que lo dejé pasar. Avancemos muchos años más y una Navidad estábamos sentados y hablando y él se estaba rascando la barbilla cuando salió un viejo fragmento de vidrio que estaba incrustado debajo de la piel en el accidente antes mencionado. Me voló la cabeza. Eso me recuerda a mi papá. Una vez, mientras hablábamos, me contó que se había estrellado en su moto y lo lanzó fuera del auto. Se lastimó, claro, pero nunca vi pruebas. Pasaron los años y, un día de Navidad, mientras rascaba su barbilla, salió un pedazo de vidrio de su piel. Fue una sorpresa para mí. Me hizo pensar en lo que puede ocultar la vida de alguien. Mi mejor amigo de 6 años en la escuela secundaria me dijo que tenía un hermano menor.
Había estado en su casa, en sus fiestas de cumpleaños, diablos, éramos mejores amigos y ahora me lo dijo. Dije tonterías, 6 años sin mencionar a un hermano, bueno, el punto es que tenía un hermano menor, murió el año en que nos conocimos. Todavía me siento mal llamándolo mentiroso. Es curioso cómo a veces creemos conocer a alguien por completo. Mi amigo nunca habló de su hermano, así que me sorprendió cuando lo mencionó. Pensé que me estaba tomando el pelo, pero luego entendí que fue un tema doloroso para él. La gente tiene sus propias historias y heridas, y a veces no las compartimos. Al final, fui imprudente al llamarlo mentiroso. Es un recordatorio de que la amistad va más allá de lo que sabemos. No mi amiga sino mi mamá. Ella me dijo que el papá de mi papá fue un general de 2 estrellas en la guerra de Corea y recibió una medalla de metal por recibir un disparo en la rótula. Dijo que la bala le atravesó. Fui a la casa de mi abuelo y noté algunas cosas que nunca antes había notado. Él vive en Corea y yo en Cali, así que solo lo he visto menos de 10 veces en mi vida. En su tocador había una foto de él recibiendo una medalla vestido con ropa militar. También le dio a mi hermano sus binoculares del ejército. Cojeaba mucho pero aún podía caminar. Cuando íbamos a cenar ese día, la gente que no conocía se inclinaba ante él. El restaurante al que fuimos estaba lleno, pero supongo que guardaron una mesa solo para él y el gerente o dueño o algo así salió a estrecharle la mano. También habla japonés, coreano e inglés, probablemente más, y lee libros en estos idiomas con frecuencia. Realmente respeté a mi abuelo después de eso. Todavía está vivo hasta el día de hoy, pero tiene más de 90 años y mi padre y yo sabemos que su último día llegará pronto. Es demasiado terco para conseguir una silla de ruedas, así que usa una de esas cosas para caminar con 4 patas y pelotas de tenis. Debido a esto, no puede salir del apartamento y hace un tiempo que realmente no ve el mundo. Lo llamé hace unos meses y le dije que lo amaba en coreano. Me dio esa risa de viejo coreano que hacen los viejos coreanos cuando quieren. Me hizo feliz y me hizo llorar. Solo le dije a mi papá que lo amo como 3 veces en mi vida y fue difícil. Probablemente no podré volver a verlo antes de que se vaya debido a mi cierta situación, pero me alegro de haberlo visto tantas veces y haber podido decirle que lo amo por teléfono. No lo conozco muy bien, pero vaya que lo amo. Es una historia profunda sobre la conexión familiar. Ver cómo las generaciones se entrelazan es significativo. Tu abuelo, a pesar de sus dificultades, sigue siendo un símbolo de fuerza y respeto. Es bonito que tuviste la oportunidad de expresarle tu amor, incluso si no lo has hecho a menudo. Los momentos pequeños cuentan y dejan huella. Esos recuerdos que creaste con él permanecerán contigo. El amor trasciende la distancia y el tiempo. Conocí a un chico mayor en una cafetería donde ambos estábamos. Me habló de un proyecto cuando estaba en el ejército que intentaba lanzar un montón de cables al espacio con el objetivo de dar la vuelta al mundo permitiendo la comunicación militar. Estaba un poco equivocado en su descripción, pero no demasiado. En el trabajo, el tema de las agujas Bestford se convierte en una prioridad. Eran un montón de agujas de cobre lanzadas al espacio con el objetivo de dar la vuelta al mundo para permitir la comunicación. El proyecto fracasó porque no se implementaron correctamente, pero existió. Es interesante cómo a veces te encuentras con personas que comparten historias inesperadas. Conocí a alguien en un café que hablaba de un proyecto militar antiguo. Al principio, parecía un poco desinformado, pero luego resulta que su relato estaba conectado al tema de las agujas de Bestford. La idea de lanzar objetos al espacio para la comunicación es un concepto fascinante, aunque el proyecto no salió como esperaban. Mi mejor amigo me dijo que él y sus 2 hermanas fueron adoptados, pero que 2 de ellas tenían la misma madre biológica y por eso se parecían. Simplemente me burlé y dije, sí, claro. Avancemos como 6 años y aparece en una conversación informal. Paso como 10 minutos como todo este tiempo pensé que se estaba burlando. Afortunadamente, es extremadamente bondadoso y todavía bromeamos al respecto. Es curioso cómo a veces asumimos cosas sin pensar. Recuerdo que una vez un amigo me contó que era adoptado, y yo pensé que se estaba burlando. Pasaron años y en una charla casual, me di cuenta de que toda la vida había creído que era una broma. Lo bueno es que mi amigo se lo tomó con humor y seguimos riéndonos de esa anécdota. A veces, la verdad es más extraña que la ficción. Uno de mis amigos más antiguos solía hablar muchas tonterías cuando era niño, y, aunque normalmente eran historias divertidas, todos sabíamos que eran un montón de tonterías. Me contó una vez que estaba en KFC con un amigo más joven que era como un hermano para él y terminó siendo asaltado a punta de pistola. No le creí porque nunca había conocido al niño del que hablaba en mi vida y nunca había oído hablar de un robo en este KFC a pesar de haber vivido cerca de allí toda mi vida.
Lo mencioné recientemente mientras bebía en su casa y aún así dijo que era cierto, ya no inventa historias de mierda, así que de alguna manera le creí, pero decidí buscarlo disimuladamente en mi teléfono y era legítimo. Recuerdo a un amigo que siempre contaba historias exageradas. Una vez, me dijo que había estado en un KFC y ahí lo asaltaron a mano armada con un amigo. Nunca creí en su historia, porque nunca conocí a ese amigo y nunca escuché sobre un robo en ese lugar. Hace poco, tocamos el tema mientras bebíamos y seguía insistiendo que fue real. Decidí buscarlo en mi teléfono y resultó que sí, era verdad. Tenía un amigo que estudió en España durante su primer semestre en la universidad. Básicamente gastó todo su dinero en alcohol, así que ninguno de nosotros le creyó cuando dijo que una noche, mientras estaba de fiesta por las calles de Sevilla, se encontró con un camello caminando por la calle. Pensamos que estaba en una jaula o en un recinto, o que estaba tan borracho que simplemente se confundió. Todos llamamos a BS y le pedimos pruebas, y él dio la pobre excusa de que el teléfono con el que tomó fotografías se había roto. Avance rápido 2 o 3 años después, mientras revisa los cajones y encuentra el teléfono. Por alguna razón, se le encendió y pudo mostrarnos la imagen. Efectivamente, no había jaula ni cabestro, solo un camello adulto vagando por las callejuelas de Sevilla. Es curioso cómo a veces nos cuesta creer en las historias de nuestros amigos. Este compañero, con su experiencia en Sevilla, parecía tener una aventura muy extraña. Al final, la foto de un camello en medio de la calle nos dejó a todos en shock. Esas cosas no pasan todos los días. Ahora lo recordamos y nos reímos, pero en ese momento, nadie le dio crédito. A veces, la realidad supera la ficción. Tenía un amigo en la escuela secundaria al que llamábamos Scarface, porque se jodía tanto la cara que tenía algunas cicatrices enormes. Una de las veces estaba borracho e intentó hacer una voltereta hacia atrás en un trampolín y aterrizó de cara en los resortes. En una ocasión, mientras saltaba en un trampolín, ocurrió un accidente. Hacía volteretas hacia adelante cuando fallé y caí de manera incorrecta. Mi rodilla impactó mi mandíbula, lo que provocó que mordiera mi labio. El resultado fue un agujero que podría haber servido para poner un aro, como si fuera un piercing. Fue una herida lo suficientemente limpia como para considerar esa posibilidad. Soy un profesor bajo y gordo. Un día, mis alumnos hablaban de saltar en un gran trampolín. Les dije que podía hacer un backflip sin problema. No me creyeron. Llevé a mis hijos a un parque de trampolines aproximadamente una semana después y mi esposa me grabó dando volteretas hacia atrás. Se lo mostré a mis alumnos y les dejó boquiabiertos. Eso es gracioso. A veces la gente no espera que alguien como tú haga algo así. Es genial cuando puedes sorprender a los demás. Seguro que tus estudiantes aprendieron que no deben juzgar por apariencia. La confianza también tiene su peso. Al final, fue un buen momento para todos. Solíamos piratear barcos en el campamento de Boy Scouts durante el tiempo libre de navegación. Saltaríamos, sacaríamos la orza y la arrojaríamos lejos de su barco. Y tendrían que nadar para conseguirlo porque los veleros no van a donde uno quiere sin una orza. Mi grupo era demasiado amable para hacer eso. Simplemente levantábamos los timones del otro, obligando a alguien a ir hasta el fondo y bajarlos nuevamente. Yo era un poco nerd de la ciencia y tenía un amigo así que siempre andaba por ahí afirmando haber hecho esto o aquello que luego descubrí que en realidad era imposible. Lo que me hace preguntarme, ¿estaba tratando de hacerme pensar que podía hacer cosas imposibles, o eligió cosas imposibles pensando que yo sabría que estaba mintiendo sobre ellas? A veces me pasaba algo similar con un amigo del colegio. Siempre decía que había logrado inventar un aparato que hacía tareas imposibles. Al principio, lo creía, pero luego empecé a buscar y a darme cuenta de que era pura fantasía. No sabía si lo hacía para impresionar o simplemente porque le gustaba jugar. Al final, esas historias solo me hicieron más curioso sobre la ciencia. Espera, hay una versión Cake de Will Survive. ¿Por qué nunca lo supe? Edición rápida, mucha gente me ha preguntado cómo pude saber sobre Cake y no conocer esta canción. Bueno, ese álbum salió hace 23 años y yo tenía 6. Lo siento, no era muy diverso en mis gustos musicales en ese entonces. Es interesante cómo a veces nos perdemos de cosas que deberían ser populares. Cake tiene un estilo único y su versión de About Survive es bastante diferente. A veces, la música que escuchamos de niños depende mucho de lo que está en nuestro entorno. Es normal no conocer todo a esa edad. La diversidad musical viene con el tiempo y la experiencia. Al final, siempre hay algo nuevo por descubrir.
Esta fue mi experiencia, solo que yo estaba en la escuela secundaria y estábamos dando aventones ese día. El chico molesto y siempre mentiroso apareció y dijo que había un gran ataque terrorista y no le creímos. Llegué a la escuela y era de lo único que hablaban todos. Era un día normal en la escuela, íbamos a dar paseos. Un chico siempre cargando con sus tonterías llegó diciendo que había ocurrido un gran ataque terrorista. No le creímos, pensando que solo se estaba burlando. Pero al llegar al colegio, la noticia estaba en todas partes. Todos hablaban de eso, y me di cuenta de que a veces hay que tomar en serio lo que suena loco. Un niño me dijo que su madre lo predijo, solo porque se suponía que su padre estaría en ese avión y su madre le rogó que no fuera al viaje porque tenía el presentimiento de que el avión se iba a estrellar, y efectivamente. ¿Lo hizo? Siempre pensé que era una tontería hasta que conocí a su hermano y le pregunté al respecto y él lo confirmó. Es una historia inquietante. A veces, esas intuiciones de los padres parecen absurdas hasta que ocurren cosas así. La conexión que tienen con sus hijos va más allá de lo que podemos entender. Me hace pensar en cómo hay momentos que nos hacen cuestionar nuestras propias creencias o la suerte. Al final, es un recordatorio de que cada pequeño detalle puede tener un impacto grande. Después de leer eso, tuve que flexionar los brazos contra resistencia para mantener mi presión arterial porque empezó a bajar y mis ojos no pudieron ver por un momento. Por suerte yo también estaba sentado. A veces, esas situaciones inesperadas te ponen en jaque. Recuerdo una vez que me sentí mareado en una reunión y solo pude agarrar la mesa para no caerme. No sé si fue la presión o el estrés, pero todo se volvió borroso. Al final, solo era un momento tonto, pero me llevó a prestar más atención a mi salud. Es curioso cómo el cuerpo responde en esos momentos. Tengo una historia deprimente sobre acciones de centavo. En mi primer año de universidad tuve una clase de sociología bastante temprano en la mañana. El primer día de clase, nuestro profesor escribe el nombre de una acción de 1 centavo en la pizarra y aconseja a todos los de la clase que inviertan, diciendo que de ninguna manera garantiza el rendimiento, pero que como la mayoría de nosotros acabábamos de recibir el dinero de la graduación, sería lejos del fin del mundo si perdiéramos una inversión de $100. El último día de clase pregunta si alguien de la clase había invertido, nadie lo hizo. Escribe $80,000 en la pizarra y nos dice que si hubiéramos invertido los $100 al comienzo del semestre, esa es la cantidad de dinero que habríamos ganado para entonces. Eso habría pagado mi educación universitaria y algo más, pienso en ello cada vez que pago mi préstamo. Preferiría que simplemente no me informara en lugar de señalar la oportunidad que se perdió. Eso definitivamente me ha causado muchas noches en vela. Cuando estaba en mi entrenamiento básico, un tipo que estaba dormido salió por una ventana. Despejaron el cuartel buscándolo. Regresó después de despertarse a más de 1 milla de distancia, en el estacionamiento de una iglesia. Hizo esto 2 veces antes de ser dado de alta. Eso me recuerda a un compañero en la escuela que solía hablar dormido. Una vez se puso a discutir sobre fútbol en medio de la noche. Nos reímos mucho, pero también estábamos un poco preocupados. Al final, solo era raro, nada peligroso. A veces, la mente hace cosas extrañas mientras dormimos. Conocí a una chica en la escuela secundaria que regularmente proclamaba su amor por los osos. Un día en la clase de biología le dije, ¿no sería genial tener un osito como mascota? Y ella respondió, ¿qué te hace pensar que no? Sacó su teléfono y me mostró una foto familiar y en la esquina inferior derecha, no te jodas, estaba su osezno mascota. Eso me recuerda a un compañero de la escuela que siempre decía que quería una serpiente como mascota. Un día, trajo una foto de su casa y tenía una boa constrictor en su sala. Todos creíamos que era una broma al principio, pero era real. La llevaban a pasear y todo. La gente nunca cree que esas cosas pasen hasta que las ve. Casualmente, cuando era niño, me encontré con Adam West varias veces en restaurantes alrededor de Los Ángeles. Me di cuenta de que, si bien la mayoría de las personas daban su nombre o apellido cuando ponían su nombre en la lista de espera para una mesa en un restaurante, él siempre daba ambos. Nombre y apellido. Siempre pensé que era para que anunciaran su nombre completo y todos supieran que estaba allí, pero mientras escribo esto me pregunto si solo esperaba que le dieran una mesa directamente sin esperar. Oh, los males de una celebridad de lista B. Me informé sobre él en la época en que se transmitió ese programa, que se convirtió en el más visto a nivel mundial. Era verdaderamente un referente en los años 60. Una vez logré hacerme un agujero en el labio en un trampolín.
Estaba haciendo volteretas frontales cuando arruiné uno y aterricé mal. Mi rodilla se levantó y golpeó mi mandíbula, haciéndome morder, mis caninos abrieron un agujero en mi labio. Fue un pinchazo lo suficientemente limpio como para poder pasarle un anillo y hacerme un piercing. En mi niñez, creía que mis padres eran muy tontos por no comprarnos una cama elástica, ya que temían que nos lastimáramos. Sin embargo, hoy puedo entender que tenían razón en su decisión, ya que ahora reconozco los riesgos que conlleva. A veces, la protección que brindan los adultos puede parecer exagerada, pero con el tiempo se valora más su perspectiva y sabiduría. No vas al cine y nada más. ¿Lo hiciste bien? Ve al cine y luego ve a cenar. Esto te da algo de qué hablar si no haces clic en otros temas, y una salida si la cita va fatal en la película. Es como si intentaran acercarse demasiado durante una película bastante extrema. Aclaración, ver escenas de violencia extrema no me resulta atractivo. Parece que tengo una forma diferente de ver las cosas. Me detuve para visitar a mi mejor amiga y a su esposo, también un amigo cercano. Ella me llevó aparte y me pidió que le pidiera que no invirtiera en Bitcoin. Hice. Solo quería invertir $300. Todos sabemos que es probable que hubiera vendido, o que le hubieran robado, o que hubiera perdido sus credenciales, pero... 12M. Si hiciera todo bien, si fuera mágico, tendría 12 millones de IS. Incluso si simplemente aguantara y no le robaran, tendría unos cientos de miles. A veces, esas decisiones pequeñas pueden cambiarlo todo. Mi amiga solo quería proteger a su esposo de perder ese dinero. Al final, se quedó con los planes, y ahora imagina cómo se sentirán al saber que pudo haber ganado tanto. Es un recordatorio de que el riesgo y la recompensa están siempre ahí, aunque a veces no se vean. La suerte puede ser un juego extraño. Jaja, sabes, pensé que estaba tratando de basar su mentira en Harry Potter, pero resulta que en ese momento vivía con sus padres, ambos pares de abuelos y otros 5 hermanos. Así que se ofreció como voluntario para dormir debajo de las escaleras. Me acuerdo de un amigo que vivía en una casa muy pequeña. Tenía que compartir espacio con sus padres, abuelos y varios hermanos. Un día, decidió dormir debajo de las escaleras. Lo hizo por diversión, como algo de Harry Potter. No sé si era una buena idea, pero al menos tenía un rincón solo para él. Esas cosas se quedan en la memoria. Como alguien más dijo, fue una gran coincidencia, uno es galés y el otro croata. Habría añadido que se unieron más o menos el mismo año también, pero eso podría haber hecho que la historia pareciera demasiado descabellada. A veces pasan cosas raras. Conocí a 2 personas, una de Gales y otra de Croacia, y se volvieron amigas. Resulta que ambas empezaron a estudiar en la misma universidad casi al mismo tiempo. No me lo podía creer. A veces parece que el destino juega a hacer conexiones improbables entre la gente. Simplemente curioso cómo funciona eso. Mi primera suposición sería que se trata de una enorme coincidencia, en la que uno es galés y el otro croata y ambos se unieron a los partidos comunistas de sus respectivas naciones mientras estaban borrachos y luego se mudaron al mismo lugar. Eso suena a una historia bastante curiosa. No suelo encontrarme con casos así. 2 personas de trasfondos tan distintos deciden unirse a algo en una noche de copas. Tal vez fue el destino o simplemente una coincidencia. No sé, pero definitivamente me gustaría escuchar más de cómo se conocieron y qué pasó después. También tiene un increíble especial de Netflix que trata sobre la cienciología y ser una secta. La cienciología destruyó su carrera y sus relaciones con personas que pensaba que eran verdaderos amigos. La única con la que habla ahora es Katie Holmes porque ella también salió. Es interesante cómo algunas personas pueden salir de situaciones tan difíciles. La experiencia de ella con la cienciología parece haber sido un gran reto. Perder amistades y carrera por una creencia es duro. Es bueno que todavía tenga a alguien en quien confiar, como Katie Holmes. A veces, esas conexiones ayudan a sanar. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.